Entonces, yo quiero, hermanos, que abramos la Biblia en Hebreos. En Hebreos capítulo 5. Que es donde estamos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hemos estado predicando una serie de sermones sobre Hebreos. Con la ayuda de Dios esperamos que esto nos ayude, hermanos, a entender muchas cosas relativas a nuestra fe, a nuestro Dios. Vamos a estar aquí con la Biblia abierta en el capítulo 5 de Hebreos, en el capítulo 5, sí, versículo 11. Cuando uno lee esto, hermano, este pasaje que nos toca hoy, uno se da cuenta que el que escribió esto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está muy preocupado por el estado espiritual de la iglesia. Todos los pastores nos preocupamos por la iglesia, ¿no? La gente a veces no sabe lo que sucede y el dolor que hay en nuestra alma cuando una persona se va, cuando se muere, ¿no? La alegría que es cuando la gente permanece y es fiel. Y esa es la lucha diaria. Este escritor de Hebreos está preocupado. ¿Qué estaba viendo él en la iglesia? La primera cosa es que él estaba viendo un retardo en el aprendizaje. Vamos a leer el versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hasta ahí. Él dice algunas cosas que son muy importantes para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que el autor quiere decir y sobre las cuales hay dificultades? Pues todo lo que él ha venido hablando anteriormente, que nosotros hemos predicado en otros domingos. ¿Y qué es lo que el autor ha venido diciendo? El autor ha venido diciéndole, recordemos que esta carta fue escrita principalmente para los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años. ¿Qué pasaba con esos judíos? Que ellos, unos no reconocieron a Jesús, sino que lo mataron, pero otros dijeron, Él es el Mesías. Otros hoy en día están todavía esperando el Mesías. Pero estos judíos de aquella época dijeron, Jesús es el Mesías. Y entonces creyeron en el Señor y entraron a la iglesia felices. Qué bueno que ahora sí llegó el Mesías, nuestro Redentor. Creemos en Él, lo recibimos en el corazón. Y bueno, pasó el tiempo y empezaron a desanimarse, a desfallecer. Algunos empezaron a decir, no, yo como que me regreso al templo. Yo como que sigo al fiel sumo sacerdote del templo. Porque qué tal que estemos equivocados. Pues el autor le dice, no, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el fiel sumo sacerdote, no hay nadie, no hay otro igual a Él. El sacrificio en la cruz fue perfecto por sus pecados y usted no tiene que acudir a nadie más. Y Él está procurando mostrar la gloria de Cristo, todo lo que Cristo es en su infinita majestad. Pero ¿qué dice él aquí entonces? Dice que veía creyentes que en vez de entender esto, tener seguridad, tener gozo y aferrarse a esta doctrina, ellos estaban titubeando con dudas, y por eso él dice, yo les voy a hablar de algo que es difícil de explicar. ¿Y por qué él dice que es difícil de explicar? No porque él no entendía, o porque no conocía lo suficiente, o porque no tenía las palabras adecuadas.
El problema estaba no en él, sino en cada hermano, cada creyente de la iglesia. ¿Cuál era el problema? Él dice que los hermanos en la iglesia se habían vuelto lerdos para oír. Porque dice, leyendo en la Biblia, leamos, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice él. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que se estaba viendo en la iglesia era que los hermanos no se concentraban en lo que la palabra les enseñaba. Leían la Biblia, pero no le ponían atención a lo que ellos mismos leían. Escuchaban la predicación, pero no les hacía ninguna mella. No había ningún efecto, no les tocaba el corazón la palabra. Y por eso eran tardos para oír. No estaban atendiendo ni comprendiendo el mensaje de Dios, ¿no? Y cuando una persona es así, es muy difícil explicarle cualquier cosa, por sencilla que sea, porque si no prestan verdadera atención es muy difícil explicarles para que entiendan. Ahora, no fue siempre así, porque muchos de estos creyentes a los que les escriben esta carta, al principio ellos escucharon la palabra, escucharon el evangelio, se alegraron, esta es la verdad, la aplicaron a su vida, ¿no? Felices. El evangelio despertó su atención. Pero con el paso de los años, ese mensaje empezó a volverse muy común. Y empezaron a despreocuparse. Y parecía que ellos llegaron a un punto donde dijeron, bueno, ya lo sabemos, ya sabemos todo, ya conocemos bastante el evangelio y lo que dice la palabra. Y entonces empezaron a despreocuparse. Y el mensaje entonces ya no hacía mella en ellos, como al principio, ¿no? Era como algo que escuchaban, se acostumbraron a eso y al final ni le ponían atención. Ese era el problema. Y por eso les dice, ustedes se han vuelto tardos para oír. ¿Qué quiere decir tardos ahí? Es decir, los hermanos se habían puesto perezosos para oír, ¿verdad? Los creyentes se habían vuelto despreocupados, perezosos, no se esforzaban para mejorar. Y el autor les dice aquí que en la iglesia muchos habían caído en la frialdad espiritual. Y cuando la iglesia empieza a caer en la frialdad espiritual, empieza a enfriarse, pues es bien difícil que el mensaje que se predica tenga un impacto verdadero en los corazones, porque no hay una verdadera atención y una verdadera preocupación por sus propias almas. Esa actitud, dice aquí el autor, que trae unas graves consecuencias, ¿no? Y aquí va a hablar de dar algunas advertencias. La primera es lo que acabo de decir, la frialdad espiritual. Es un peligro en la iglesia. Nosotros estamos rodeados de un mundo inicuo, de un mundo que no ama a Dios, no teme a Dios, ¿no? Vive en el pecado y quiere hacer lo que quiere. Y entonces ese mundo tiende a hacer que el amor a Cristo ya no sea lo mismo que antes y nos puede enfriar. Hay la tentación a preocuparnos más por las cosas de este mundo que por las cosas del cielo. Ahora, muchos en la iglesia pueden llegar y decir, bueno, yo ya recibí a Cristo, yo tengo a Cristo, yo me bauticé, yo soy miembro de la iglesia, todas esas cosas, no hay por qué preocuparme. Y en vez de buscar con una relación más estrecha con Dios, empiezan a desanimarse, a enfriarse, poco crecen en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Y qué sucede si uno deja de avanzar?
pues uno se atrasa. Si la iglesia deja de crecer, deja de aprender de la palabra de Dios, no es seria, no es obediente a lo que dice la Biblia, pues empieza, en vez de crecer, a decrecer, a echar para atrás, a atrasarse en el desarrollo de su vida espiritual. Entonces la primera cosa es esa, el enfriamiento espiritual. Eso estaba pasando. Segunda, la negligencia espiritual. ¿Cómo es una persona negligente? Una persona negligente es una persona descuidada, ¿verdad? No se preocupa, llega tarde al trabajo, no cumple con sus responsabilidades, poco le importan las cosas, ¿verdad? Descuidado, bien. Pero en la vida espiritual uno puede volverse descuidado también. Entonces siempre hay la tentación a empezar a preocuparnos por las cosas de este mundo, por la plata, por ejemplo. Entonces inclusive cristianos dicen, no, a mí me interesa mi negocio, mis proyectos, eso es lo que a mí me interesa y por eso es por lo que yo oro y busco tanto. O por los compromisos sociales o familiares, pero descuidan entonces la verdadera salvación, lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios tiene para nosotros. Descuidan la iglesia y descuidan su propia vida espiritual. Eso es triste. Y entonces cambian lo que el mundo nos ofrece por las cosas más ricas, que es la vida espiritual, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces prefieren lo que el mundo ofrece. Prefieren, como dijo alguien, un plato de lentejas por las cosas que Dios nos ofrece, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso? Que es preocupante cuando nosotros tenemos tiempo para todo menos para el Señor. Menos para el Señor. Entonces, algunas personas empiezan a no ir a la reunión de oración. Poco les importa la oración que hacemos juntos, ¿no? ¿Y cuáles son las excusas? No, es que estoy muy ocupado, no, es que el transporte es muy difícil, no, es que estoy cansado, muy cansado. Aquí nosotros tenemos los miércoles de oración por Zoom. ¿Qué más cómodo que eso? Y algunos no se unen a la oración, algunos nunca lo han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Están ocupados, están cansados, prefieren la televisión, prefieren miles de cosas. Eso es ser uno negligente espiritualmente. Es lo que está diciendo acá. Entonces, siempre sacamos de excusa nuestro trabajo, nuestro negocio y esas cosas. Y no vemos como importante las cosas de la iglesia, ¿no? Cuando se trata de ganar plata, hacen lo que sea. Van a las reuniones que sean, se citan a la hora que sea, a la 1 de la mañana, 2, 11, pero cumplen porque van a ganar plata. Pero a las cosas de la iglesia y de su propia vida espiritual son poco diligentes. Entonces se están perdiendo una bendición porque no hay cosa mejor que tener uno ese deseo por la palabra de Dios, esa hambre espiritual. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed espiritual. ¿Quiénes son esos? Los que aman la palabra, es un deleite leerla. Aman al Señor, es un deleite orar, porque orar es hablar con el Señor. Se gozan cuando vienen aquí al culto porque es la congregación de los santos y Dios está en medio de nosotros cada vez que nos congregamos, ¿no? Eso es. Y no son diligentes entonces algunas personas para usar los medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra. Por ejemplo, vamos a mirar 2 de Timoteo 2:15 y ya volvemos a Hebreos. No pierda de vista la página de Hebreos, pero en 2 de Timoteo 2:15
¿Qué dice el apóstol? Le dice a un líder, pero esto es para cada uno de los cristianos. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se lo dijo a un joven pastor, pero es para cada hermano. Pero si uno como pastor, por ejemplo, no dice la verdad en la iglesia, uno le dice mentiras a los hermanos, es el último en llegar, ¿verdad? Uno no ora, no lee la Biblia, no prepara bien sus mensajes, no se interesa por la gente de la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo uno? Un negligente espiritual, un descuidado en la labor que le corresponde. Y la Biblia tiene grandes bendiciones para las personas que son diligentes. El libro de los Proverbios dice que el alma diligente será prosperada. Prosperada. Dios nos va a prosperar y bendecir cuando somos diligentes en las cosas espirituales. Y otro peligro que se presenta acá, volviendo a Hebreos, es tener una religiosidad aparente. ¿Qué es eso? ¿Qué es una religiosidad aparente? Uno tiene que evitar venir a la iglesia por una simple costumbre. Porque si uno viene es por una costumbre, es que yo voy porque es que voy con mi mamá, con mi papá, no por estar bien con mi esposa o con mi esposo, por todas esas cosas, ¿no? Si yo voy por esas cosas nomás, es una costumbre, pero no llegamos a la iglesia entonces con el deseo de aprender, de relacionarnos con Dios aquí en la congregación, de orar y confesar nuestros pecados y ser sinceros, ¿no? Si venimos aquí llenos de las preocupaciones de este mundo, no vamos a estar listos para oír. Si yo vengo aquí lleno de a pensar en mil cosas, menos en concentrarme en lo que me están enseñando de la palabra de Dios, ¿qué estoy siendo? Tardo para oír, lento para oír, descuidado. Y eso es ser uno irresponsable. Entonces hay que preguntarnos con qué actitud venimos a la iglesia. Por ejemplo, Santiago 1:21 dice algo. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Entre otras cosas, recuerde que Santiago era medio hermano de Jesús, ¿no? Hijo de José y María. Santiago. Y Santiago, mire lo que dice en el 1:21. Dice, yo creo que vale la pena leer desde el 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con reverencia, con amor, con agradecimiento, porque es que la palabra de Dios es la que nos salva, la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, dice la Biblia, ¿no? Y esa es la actitud adecuada. Pero si nosotros venimos a la iglesia llenos de preocupaciones o por una costumbre, o yo quisiera más bien no venir, o por simple curiosidad, o solo para cumplir un deber, entonces no es la actitud adecuada y no vamos a crecer porque no estamos interesados verdaderamente en qué aprendemos de la palabra de Dios, cómo la puedo recibir en mi corazón, cómo la puedo cumplir y obedecer.
Y lo que dice Santiago aquí es que lo que nosotros oímos no debe ser olvidado. La palabra de Dios debe ser nuestra meditación constante. Por ejemplo, en el Salmo 1, miremos el Salmo 1 rápidamente. Es una bendición ese Salmo, ¿no? Y leamos desde el 1 también, ¿no? Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque cuando uno anda con gente que no es creyente, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, a tomar trago y a echar chistes y a hablar mal de los demás y todas esas cosas. ¿Ve? Y dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios, toda es la ley de Jehová. Entonces, si para mí la ley de Dios es una delicia, yo medito en ella todo el día. Tengo presente a Dios y tengo comunión con Dios porque eso me ayuda a mi alma. Y entonces mi religión es de verdad, no aparente. ¿Verdad? Y una segunda cosa, hermano, que menciona aquí en Hebreos, volvamos a Hebreos, allá en el capítulo 5, es que los hermanos no solamente tenían esos problemas y eran retardados en el aprendizaje, ¿no? No solamente era eso, sino que también estaban atrofiados espiritualmente. Nosotros podemos sufrir de atrofia espiritual. Porque ¿qué dice el versículo 12 ahora? Ya leímos el 11, dice el autor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Luego dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Cómo es una persona discapacitada? Es una persona que tiene problemas para vivir en comunidad, para desarrollar su vida y su trabajo de una manera armoniosa, ¿no? Entonces, a veces en la iglesia la atrofia espiritual se ven en algunos que están discapacitados, no están funcionando como debiera, como verdaderos creyentes, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente, vea, ¿cuánto hace que usted es cristiano? Si una persona me dice, no, yo hace 6 meses, no, pues yo entiendo que pues está aprendiendo y todavía necesita mucho tiempo para madurar y para crecer. Pero si lleva 15 años, 10 años, 20 años, entonces uno espera que la persona esté adelantada, ¿no? Si conoce la verdad del Evangelio hace tanto tiempo, debe estar ya muy adelantada. Pero a veces eso no es la realidad en algunas personas en la iglesia, porque debiendo ser ya maestros, uno ve que han avanzado muy poco, muy poquito. Lo que habían aprendido debían de estarlo enseñando. El Evangelio debería estar produciendo fruto en su vida. El creyente tiene que ser una luz para otros, ¿no? Entonces el problema era que hay muchos en la iglesia que a veces no entienden lo que es el Evangelio después de tantos años y no están en capacidad de enseñarlo, ¿no? Y el Evangelio no se enseña únicamente aquí en la iglesia. En el hogar también hay que enseñar el Evangelio. Por eso dicen que el hogar es el primer seminario cristiano que hay. Porque allá están nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos. A todos ellos tenemos que enseñarle el Evangelio.
pero yo tengo que estar capacitado para enseñarlo, tengo que conocer bien las doctrinas de la gracia y el evangelio, si no, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Fíjese usted que en el Antiguo Testamento era una responsabilidad de todo israelita. Miremos Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7. Cuando el pueblo de Israel estaba en formación, Dios dio leyes muy buenas, algunas severas, pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6:4. ¿Cómo fueron enseñados los niños, las familias enteras en la antigüedad? Deuteronomio 6:4. Mire lo que dijo Dios. Oye Israel, y podemos aplicarlo a nosotros. Oiga bien la Iglesia Bautista del Norte. ¿Sí? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese era el mandamiento, ¿no? Había que enseñar la palabra de Dios a la propia familia. Y cada uno de los creyentes debería ser un maestro para sus hijos, para su esposa, para sus conocidos, igualmente en la iglesia. Pero ¿qué pasaba entonces con los hermanos a los que se les escribió esta carta? Que ellos estaban sufriendo de atrofia espiritual, de incapacidad, estaban retrocediendo hasta el comienzo, porque allá nuevamente en Hebreos, vamos a Hebreos otra vez y terminemos de leer ese versículo 12 de Hebreos 5:12. Dice, le dice a la iglesia, es para nosotros también, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿No? Ese era el problema con la iglesia, estaban retrocediendo. La pereza espiritual no los estaba dejando crecer en la vida cristiana y estaban retrocediendo. Muchos conocían ya muchas cosas de la Biblia, del Evangelio, tal vez, pero no la estaban aplicando a su corazón, no la estaban creyendo de corazón, ¿verdad? Y entonces estaban en un nivel muy bajo espiritualmente. Y entonces era necesario volver como al niño que se le enseñan las primeras letras del abecedario y pasa a segundo y pasa a tercero de primaria y todavía no avanza, y entonces hay que regresar al kinder para enseñarle el abecedario. Así pasaba con algunos y creo que pase con algunos en las iglesias, porque no avanzan, no entienden. Se han vuelto incapaces, hay que enseñarles otra vez los principios elementales de la Escritura. Eso es lo que le está diciendo aquí el autor a la iglesia y a nosotros también, ¿no? ¿Y cuáles eran esas cosas elementales? Pues todo lo que les ha enseñado, les está diciendo, mire, tengan fe, sean firmes, Jesucristo es el Señor, Él es el Dios verdadero, entreguen su vida a Él. No duden, sean fieles, ¿no? Su sacrificio es perfecto. Su sacrificio es perfecto. De manera que si los creyentes estaban dudando, estaban volviendo atrás, entonces eso era grave. Y eso era lo que estaba pasando. Muchos, lo que comenté antes, muchos dijeron,
no, yo creo que yo regreso a mi antigua religión, a la religión de mis padres, ella es la mejor. Estaban llenos de dudas. Y eso pues es perjudicial. Y por último, no solamente se habían enfriado y todas estas cosas, eran lentos para oír, para aprender, sino que estaban en una etapa de inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque aquí él les dice, mire, ustedes en la iglesia son como niños, como bebés. Hay que darles la leche espiritual, como a los bebés. Y esa metáfora, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban en una etapa de no crecimiento, no podían recibir el alimento sólido, no podían profundizar en los misterios de Cristo, porque no entendían, no comprendían, no avanzaban. Entonces había que darles la leche. Y si les daba la leche era porque se demostraba que eran inexpertos en la palabra de justicia, en el conocimiento de Dios, no entendían verdaderamente el Evangelio de Dios, lo habían oído muchas veces, claro, pero seguían siendo inexpertos para aplicar la palabra de Dios aún a su propia vida. Por eso eran bebés, eran como niños débiles e ignorantes. Y dice aquí entonces que el alimento, dice el versículo 12, dice, ustedes, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, es necesario volver otra vez a enseñarles los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido, el alimento fuerte, es para los que han dejado la infancia. A medida que el niño va creciendo, va dejando la leche y se le empieza a dar la carne y todas estas cosas. Y eso es lo que está diciendo aquí en esta metáfora, ¿no? El alimento sólido es para los que están creciendo saludables. Espiritualmente hablando, lo que quiere decir es que aquellas personas que crecen, que tienen sus facultades espirituales en forma, que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, son las que están creciendo, ¿no? Pero un bebé no, un bebé hay que darle, es la leche espiritual, le pueden dar un veneno que sabe a dulce y lo toma, pero una persona adulta ha aprendido a entender las cosas, tiene sus sentidos bien ejercitados, distingue lo que es bueno, lo que es malo, lo que es nocivo y lo que no es. Entonces, todo eso indica que tiene que crecer espiritualmente, tiene que educarse espiritualmente, tiene que desarrollarse en las cosas espirituales. ¿Y cómo logra uno desarrollarse, crecer y madurar en las cosas espirituales? Hay que estudiar la Biblia todos los días, ¿no? Hay que meditar en la Biblia. Eso es muy preocupante porque pues a veces en las iglesias hay muchas personas que no cogen la Biblia en toda la semana. La cogen para venir a la iglesia. Peor, ni siquiera para venir a la iglesia cogen la Biblia, ¿verdad? Pero uno cuando quiere desarrollarse espiritualmente y crecer, no ser un bebé siempre, tiene que ir penetrando y profundizando en las verdades poderosas de las Escrituras, ¿verdad? Tiene que ejercitar su fe, su confianza en Dios en los problemas. Tiene que desarrollar sus sentidos espirituales para que pueda distinguir verdaderamente lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es erróneo. Y pueda uno aplicarlos a su vida personal y crecer. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces, mire, hermano, como conclusión, el estudio de las Escrituras y una comunión estrecha con Dios nos ayudan a distinguir el bien del mal, la verdad del error. Nos ayudan a rechazar los engaños de Satanás, ¿no?
porque ya somos maduros, ya conocemos las Escrituras, ya sabemos a profundidad qué es bueno, qué es malo, lo podemos discernir, lo podemos distinguir, ya no somos bebés, podemos distinguir entre lo que es saludable y lo que no es, lo que perjudica y lo que edifica, en todo. Pero si uno está lleno de dudas en la iglesia, ¿no? Todavía no cree verdaderamente que Jesucristo es Dios, o que tal vez yo, quién sabe si yo me vaya a salvar, todavía no cree en el sacrificio de Cristo, o piensa que se puede ganar la salvación él mismo, es porque no ha entendido, no ha comprendido. De manera que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Uno no puede quedarse un bebé espiritual, uno tiene que crecer, uno no puede quedarse en la infancia espiritual. ¿Qué dice Efesios 4:14? Carta a los Efesios 4:14. Mire, esto es importantísimo, ya para terminar, hermanos. Este versículo es muy bueno. Bueno, vamos a leer desde el 10, Efesios 4:10. Está hablando de Jesucristo, de que Él fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y aquí dice lo siguiente el 10, dice, el que descendió, el que vino a este mundo, dio su vida por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo es el Señor. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Jesucristo fue el que constituyó los apóstoles. Fueron 12, uno lo traicionó, fue reemplazado y no hay más apóstoles. Luego habla de profetas, generalmente eran los que enseñaban la palabra de Dios en aquel entonces. A otros evangelistas, dicen algunos que eran los que evangelizaban bastante, ¿no? A otros pastores y maestros. Es Jesucristo el que nombra todos estos cargos, el de pastores, el de maestros en la iglesia, ¿no? ¿Y para qué es? 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? A usted. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la edificación de la iglesia. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos creciendo a la semejanza de Cristo. Y dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la iglesia, creciendo y formándose, ¿no? Entonces, la sana doctrina de la gracia de Dios es sana porque es saludable para el alma, ¿no? Nos da confianza, esperanza, fortaleza. La sana doctrina nos sirve para enriquecer nuestro entendimiento. Pero necesitamos también el alimento sólido, ¿no? Profundizar en los misterios de la palabra, profundizar en quién es Cristo, en lo que Él hizo, en su obra. Si no hacemos eso, si no profundizamos en la palabra de Dios, entonces vamos a retroceder. Usted debe conocer la palabra de Dios bastante. Alguien decía que el cristiano tiene que leer la Biblia una vez al año, toda la Biblia, una vez al año. Uno tiene que disciplinarse y todos los días leer la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento y irse enterando y comprendiendo. Debe leer también a veces unos buenos libros que a veces hay en las librerías cristianas, ¿no?
No cualquier libro, pero sí hay libros que nos ayudan muchísimo, ¿no? De educación cristiana. Entonces, hermano, mire, ¿cómo va su aprendizaje en la escuela de Cristo? ¿Cuál es la escuela de Cristo? Yo soy un discípulo de Cristo. Todos los días leo su palabra, hablo con Él a través de la oración, le confieso mis pecados, le pido que me ayude, reconozco las cosas que hago mal, leo en la palabra y quiero andar por la senda de Cristo, soy un discípulo de Él. Estoy en la escuela de Cristo. Y la iglesia de Dios, claro, también me ayuda mucho, la iglesia, ¿no? ¿Usted está grabando en su memoria lo que oye para aplicarlo a su vida? Por ejemplo, lo que hemos hablado hoy. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar como niño o va a madurar y va a crecer? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por una costumbre? Tal vez para que Dios no me castigue, o tal vez para quedar bien con mi familia, o tal vez para quedar bien con mi novio o con mis amigos, quién sabe por qué, a qué viene. Tal vez para que se le mejore la buena suerte, yo no sé. Pero todos esos son argumentos pueriles, argumentos equivocados, ¿no? Entonces, si usted no está de verdad aprendiendo la palabra de Dios, venir a la iglesia va a ser una actividad rutinaria. Voy a la iglesia porque tengo que ir, ¿no? O para que mi esposo no se ponga bravo, mi esposa no se ponga brava, ¿no? O por quién sabe qué más cosas. Y viene uno, pero no viene verdaderamente interesado en edificarse, en creer, en vivir la palabra de Dios que aprendemos, ¿no? No viene uno así, sino es una actividad como cualquiera otra, como ir a cualquiera otra parte. Entonces recuerde, hermano, si usted no avanza, retrocede. Se va quedando atrás y al final va a terminar lleno de dudas y preguntándose, ¿será que estoy en el camino verdadero? ¿Será que sí? Usted no puede seguir dependiendo de la leche espiritual, ¿no? Cuando uno llega a una iglesia donde no es sino solo bebés, pues uno tiene que, esto es palabra fuerte, lo que hemos hablado hoy, pero cuando uno llega a un grupo donde uno se da cuenta que poco conocen de la Biblia y pocos están medio aprendiendo, uno tiene que hablarles de cosas muy sencillas, muy elementales. Pero cuando uno ha pasado varios años y la iglesia tiene varios años y está madurando, hay que ir profundizando en las escrituras, que es lo que hemos estado tratando de hacer con estos estudios, ¿no? Es eso. No podemos seguir en la etapa infante. Tenemos que avanzar, profundizar en la doctrina. Y todo es para que crezcamos saludablemente, para que la iglesia también madure y crezca saludablemente, especialmente cada uno. Pero usted tiene que ser consciente de estas cosas. Si usted no es consciente de estas cosas, poco va a orar, no va a leer la Biblia casi, viene a la iglesia de vez en cuando, si le resulta una actividad, corre a la actividad y tira a la iglesia. Cuando aquí es donde a usted se le está alimentando para que usted viva una vida que valga la pena. Eso es lo que tenemos que entender. Usted tiene que ser consciente de eso. Dios no vino a enseñarnos esto para perder el tiempo. Es para nuestro bien, para que nos edifiquemos y vivamos la vida que a Él le agrada. Y eso tiene que ver con todo. Con mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con mis estudios, con todo. Y por eso esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo va usted en su aprendizaje? En la escuela de Cristo. Eso es algo que solo usted lo puede responder. Pero si usted está como así,
que era lo que le pasaba a esta iglesia a la cual se le escribió esta carta, tiene que buscar al Señor y decirle: Señor, perdóname, pero yo no, tal vez yo no soy un verdadero cristiano. Algo está pasando conmigo. Yo no cumplo lo que aquí dice. Ayúdeme, por favor, Señor, a hacerlo. Dame el poder de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Yo quiero ser un cristiano fiel. Quiero aprender, profundizar en las Escrituras. No quiero quedarme rezagado. ¿Por qué no le decimos eso al Señor ahora mismo? ¿Sí? Cada uno de ustedes examine su corazón, su conciencia. ¿Cómo va su aprendizaje, su obediencia aquí en la iglesia? ¿Cómo va? Eso se refleja como es usted en la casa, en el matrimonio, con sus hijos, con su trabajo, con sus negocios. En todo eso se refleja su crecimiento espiritual, porque usted es otra persona, mejor. Amado Dios, gracias, Padre, porque tu palabra dice que el que se acerca a ti debe creer que tú existes y que tú bendices y premias a los que te buscan. Padre, nosotros creemos en ti, por eso estamos aquí hoy. Creemos en tu Hijo Jesucristo, en quien tú has enviado. El hombre hecho Dios, que nos dio ejemplo de vida y que murió en la cruz por nuestros pecados y con su sangre nos ha lavado. Y nos has hecho nuevas personas. Tenemos una herencia en los cielos. Padre Santo, un día de estos tú nos vas a llamar para salir de este mundo. Y tenemos que rendir cuentas a ti de todas las cosas. Ya no vamos a ser condenados porque tu Hijo pagó el precio de nuestra salvación. Pero tenemos que rendirte cuentas para otros beneficios que tú tienes en la eternidad para cada uno de nosotros, unas recompensas que tienes para nosotros. Padre Celestial, ayúdanos a crecer en la gracia de Cristo y en el conocimiento de la palabra. Ayúdanos a ser disciplinados para todos los días, no olvidarnos de la nutrición espiritual, la lectura y meditación de la Escritura. Todos los días orar, es decir, tener un encuentro muy personal, muy íntimo contigo a través de la oración, en la cual podemos abrir nuestro corazón como en este momento y decirte: Padre, te necesitamos. Oh Señor, te necesitamos. Oh Padre, llénanos de tu divina presencia. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado. Danos entendimiento en las Escrituras. Ayúdanos a ser obedientes, a discernir lo bueno de lo malo, a crecer y madurar. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.